Y ya vamos de lleno entonces con el análisis de Raúl Sor, quien volvió de vacaciones. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, descansado. Muy bien, se te ve descansado, Raúl. Pero volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hace un mes atrás. La última vez que hablamos de Irán fue antes de que firmaran este marco de entendimiento. Y parece que ya volvimos Ahí no a hay la ningún guerra. descanso. Exacto. Desgraciadamente, el conflicto ha retomado y estos últimos 5 días Estados Unidos ha reforzado los bombardeos. Pero, dicho, hay más violencia, se ha retomado el conflicto, pero lo están jugando como un partido de ajedrez, con movidas de piezas muy seleccionadas por ambas partes. Es decir, Estados Unidos está siendo cuidadoso donde bombardea, por ejemplo, no lo ha hecho como en el pasado, cerca de grandes ciudades, y está atacando sitios específicos donde, digamos, señala que hay instalaciones de baterías antiaéreas, de instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní, pero no ha ido contra otros blancos que son más evidentes, pese a que, y esto es la gran interrogante que hay siempre con el presidente Trump, que ha tenido una política absolutamente zigzagueante. Exacto. Un día dice una cosa, al día siguiente lo contrario, o se desdice, y bueno, esta semana partió con una amenaza, o más que con una amenaza, con un edicto: voy a colocar un impuesto al tráfico marítimo en el Golfo de 20%. 20% va a ser la tasa que van a pagar los buques, lo cual era algo absolutamente insólito, porque buena parte de la movilización militar que ha hecho Estados Unidos es precisamente para impedir que Irán controle el Golfo Pérsico. ¿Y qué había dicho Irán? Bueno, nosotros vamos a controlar esta región y los buques van a tener que pagar una tasa. Estados Unidos dijo, no, por ningún motivo, libre navegación. Y después Estados Unidos, zigzag, vuelta en redondo, nosotros vamos a cobrar una tasa. Que por cierto era mucho más grande que lo que había dicho Irán. Irán estaba cobrando $1 o $2 por cada barril de petróleo. Exacto. Bueno, Estados Unidos habla de este 20%, pero pocas horas después dice, no, en realidad no. Lo que vamos a hacer es que los países del Golfo, los Emiratos, nos van a pagar a nosotros una tasa directamente, no por navegación, sino que por la protección que les estamos dando frente a Irán. Y ellos van a tener que pagarnos una cantidad, pero eso lo vamos a negociar con cada uno de los países. En fin, y esto ha quedado en esta nube bastante confusa, en la cual, bueno, se ha retomado el conflicto, pero como dije antes, de manera mucho más selectiva, mucho más cuidadosa. Bueno, es curioso que hasta febrero el estrecho de Hormuz estaba abierto, era una vía marítima de libre comercio. Después de esta guerra, claro, se habla de quién controla el estrecho de Hormuz. ¿Tú crees que el estrecho de Hormuz eventualmente en un futuro va a volver a ser una vía de libre tránsito, o ya Irán se dio cuenta que esta es la carta que tiene a su favor? Bueno, eso claramente, e Irán no ha dicho que va a cobrar, sino que va a garantizar la seguridad y va a ser un cobro por la mantención de la vía marítima. Entonces lo está camuflando de una manera diferente, asimilándolo a otro estrecho muy importante. El estrecho con mayor tráfico marítimo está en Asia y es el estrecho de Malaca. Y por ahí pasa una cantidad enorme de buques que pagan una cierta cantidad, y yo lo podría asimilar hasta cierto punto al estrecho de Magallanes, donde, por ejemplo, para el paso de ciertos buques, tú necesitas un piloto de la Armada chilena que es experto en la navegación por el estrecho, y, digamos, los buques tienen que contratar a este piloto, que naturalmente es en el beneficio no de la Armada, sino que para la seguridad de los propios buques. Por lo tanto, los armadores y los propietarios de las navieras tienen interés en que se les garantice la buena navegación. Bueno, alguna figura así,
no exactamente lo mismo, pero por ese lado está buscando Irán un arreglo que diga, la navegación es libre, absolutamente libre, pero hay que tomar ciertas precauciones y nosotros, como somos el país aledaño, es decir, el que controla, pero no voy a usar la palabra control, es decir, somos los que responsables de las vías marítimas, que estén expeditas, de que no hayan colisiones, no hayan choques, no hayan incidentes, bueno, van a buscar una figura en esa dirección, en eso están trabajando. Y de esa forma respetan el marco de entendimiento, porque Exactamente. hacen un uso a su favor de lo que se dice en este marco. Precisamente es lo que tú has dicho y bueno, veremos cómo evoluciona la situación, pero en este momento están bofetada a bofetada y bueno, Estados Unidos bombardea e Irán está lanzando misiles contra los países o los Emiratos aliados de Estados Unidos y en eso están y veremos cómo evoluciona la situación, pero como lo hemos dicho muchas veces antes, mientras más se prolongue esto, más la situación favorece a Irán y no a Estados Unidos y esto también como lo hemos analizado, la situación en Estados Unidos se degrada cada vez más. Degrada en el sentido de que políticamente se dice, bueno, pero otra vez nos estamos metiendo en estas guerras eternas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos? No, tú no puedes decir un día, ya, yo voy a cobrar impuestos y el día siguiente, no voy a cobrar, no se puede navegar. Ahora Trump ha amenazado directamente a Irán, dice, bueno, si la próxima semana, me refiero ya la próxima semana, si esto no se ha resuelto, yo voy a bombardear centrales energéticas y de energía y voy a incluso tocar ciertas localidades, puentes y centrales de energía eléctrica. De manera que la situación, si puede ser una bravata más o no. Si no es bravata, hay que decir que el ataque contra blancos civiles es un crimen de guerra. Que fue lo primero que hicieron cuando comenzó este ataque. Ahí Claro, atacaron una escuela de niñas. Claro, Estados Unidos ha negado la paternidad del ataque y dice que están investigando. Sí, ya. Pero está bien. Por último, podrían decir fue un accidente, pero es distinto cuando tú dices yo voy a atacar blancos civiles y a continuación los ataca. En el caso de la escuela, que es trágico, murieron más de un centenar de niños, podrían decir, bueno, fue un accidente, fue un error, se cometen errores y vamos a pagar indemnizaciones, que sería lo que deberían hacer. Por supuesto, ninguna indemnización le va a devolver sus criaturas a los padres en Irán, pero finalmente el incidente ya ocurrió. Ahora, de estas amenazas, el mero hecho de amenazar, de atacar blancos civiles, ya es un crimen. De guerra. Ahora, ¿tú crees? Porque han pasado 4 meses y medio desde que comenzó esta guerra, nunca tuvimos claro cuál era el objetivo, se hablaba de disminuir las capacidades de misiles balísticos de Irán, de la amenaza que suponía para Israel. ¿Tú crees y cambio de régimen. Y cambio de régimen, sí. Fundamental. Que ya no se habla de aquello. No, porque, bueno, Trump dijo mañosamente cambió el régimen. Matamos a los viejos y ahora hay un régimen nuevo. Entonces hubo cambio de régimen, aunque el régimen actual es más adverso a Estados Unidos que el anterior. Exacto. ¿Tú crees que en estos 4 meses Donald Trump sigue sin tener un objetivo claro en este conflicto? No, es manifiesto que no lo tiene, es absolutamente evidente y de alguna manera podríamos decir que están dando palos de ciego, es decir, Estados Unidos tiene la capacidad militar y la está empleando y la está proyectando, pero Irán ha demostrado que tiene capacidad de resistir y que estos golpes no son decisivos. ¿Tú crees que se le vienen las elecciones a Donald Trump? Claro, noviembre. Mañana va a ser una cadena nacional. Supuestamente va a hablar respecto de estas elecciones. ¿Tú crees que eso sea para él fundamental en decir, ya, tengo que dejar esta guerra y tengo que cuidar a mis electores? ¿Que eso pueda ser un obstáculo para Donald Trump? ¿O que él pueda seguir? Lo es y lo es en política, naturalmente. Y uno pensaba que ya habían llegado a ese punto y que ya Trump estaba reculando y que estaba preparando el terreno para
zafarse del pleito iraní, pero... Ahora, este 20% que anunció Donald Trump, que si bien dio marcha atrás, insiste en que los países del Golfo le van a invertir en Estados Unidos para que Estados Unidos asegure el paso por este control. ¿Tú crees que afecta la alianza que estaba teniendo Donald Trump con los países del Golfo? Yo creo que sí, y que ya están dañadas y que las relaciones de Estados Unidos con el Golfo son precarias, no en un sentido de que hayan cambiado de punto de vista, pero que ya no ven a Estados Unidos como el protector absoluto que veían anteriormente. ¿Y tú crees que eso puede derivar en conversaciones con Irán? ¿Oman ya está teniendo conversaciones con Irán? Sí, yo creo que, digamos, cada emirato tiene sus propios puntos de vista, pero sí, creo que se aprecia en la diplomacia de los Emiratos una búsqueda de cierta neutralidad y no exponerse demasiado porque ninguno tiene certeza cuánto tiempo va a permanecer Estados Unidos ahí. Mientras esté la flota norteamericana frente a las costas, bien, y después ¿qué? ¿Y qué me dices de Israel? Porque Israel, desde que se firmó este memorándum de entendimiento, hubo cierto enojo desde Israel, porque claro, no fueron incluidos en este marco de entendimiento, se han mostrado silentes ante esto, pero ayer Benjamín Netanyahu dijo, si Irán ataca a Israel, le vamos a responder con más fuerza. Irán hasta ahora no ha atacado a Israel y Israel no ha sido parte de esta ecuación. Sí, efectivamente, Israel tiene las condiciones, tiene la capacidad aérea de intervenir, pero ya vimos y lo hemos analizado en otras oportunidades que la intervención aérea no es suficiente. Tú no cambias realmente el mapa militar con meros bombardeos. Puedes debilitar, puedes aproblemar a tu enemigo, pero no lo vas a derrotar. Es decir, finalmente necesitas una intervención terrestre. Estados Unidos podría hacerlo, no lo va a hacer. Está lejos de eso. E Israel, bajo ninguna circunstancia, puede ni siquiera soñar con una intervención terrestre, no tiene los recursos, no tiene el personal, de manera que Israel va a jugar, y ya lo está jugando, un papel muy secundario de cara al conflicto directo con Israel, con Irán, sí. Y ahora se concentra en el sur del Líbano, donde tiene las manos bastante ocupadas por lo demás. Es verdad. Raúl, se nos acabó el tiempo, pero todo va a entender que vamos a seguir hablando de esto. Por desgracia, sí, yo creo, y esto otra vez vemos otro factor que indirectamente nos inquieta. El precio del petróleo vuelve a subir, no está subiendo en forma desmedida, pero está allí ese fantasma que en la medida que se agrave este conflicto, el precio del petróleo y la benzina y todos los combustibles van a seguir subiendo. Porque además por este estrecho también pasa el fertilizante, que además, también es un... súper importante, y no tanto en América Latina, pero en África y en regiones de Asia es súper importante. Raúl Sor, muchísimas gracias como siempre. Igual, chao. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a seguir entonces con este análisis de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán y también, por supuesto, el factor económico. Ya volvemos.